Ahora sí, señoras y señores, muchas gracias. Muchas gracias, mis hermanos, amigos, familia. Buenos días, gracias por estar ahí, gracias por conectarse, gracias por acompañarnos este domingo, a 24 de marzo. Muchas gracias eh, por prestarme su atención, porque de verdad, bueno, aprecio mucho, por una parte, su compañía, aprecio mucho su amistad de estar ahí, pero más que nada, aprecio mucho que Dios me permita que ustedes me presten sus oídos para comunicarles algo que Dios ha puesto en mi corazón, que creo que es un mensaje que Dios ha preparado para alguien específicamente, y ese alguien pudiera ser tú. Hoy domingo, que se conoce como Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección, Domingo de Palmas, diferentes nombres se le ha dado a este domingo en el que se recuerda esa entrada triunfal a Jerusalén por parte de nuestro Señor Jesús, montado en un pollino, en un burrito, entrando a la ciudad, y cuando todo el pueblo, todo el mundo que conocía o que había oído de los milagros que había hecho nuestro Señor, estaban ahí por dos razones. Una, porque se estaban preparando, estaban llegando para celebrar la Pascua, que sería al siguiente sábado, 7 días después de la llegada de nuestro Señor. Este era el primer día de la semana, estaba llegando ya muchísima gente a la ciudad de Jerusalén. Algunos personas que les gusta hacer esto de números y cuentas e investigar quiénes estaban, pues habla de millones de personas que estaban para ese momento, para ese sábado, en Jerusalén. Millones de personas presenciando la crucifixión, presenciando este evento que quieramos o no, quieramos o no, que queramos o no, ha transformado la historia, ha transformado al mundo y vino para eso, ¿no? Porque, bueno, después de todo, era Dios mismo, hecho carne, quien estaba entrando a esa ciudad, a Jerusalén. Y pues si todos recordamos la historia que hemos visto en películas, los que pues ya tenemos un poco de edad, estos memorias que tenemos de las celebraciones de Domingo de Ramos, de Domingo de, de Gloria, no, Domingo de Ramos, perdón, Domingo de Palmas, que íbamos a la iglesia, algunos tenemos pues trasfondo católico, una gran mayoría tenemos trasfondo católico, y era día de ir a la iglesia, y era fiesta, y era palmas, y había comida, bueno, por lo menos había unos pancitos muy ricos, y comenzaba una semana con muchos símbolos, con muchas señales que de pronto no comprendía cuando estaba yo niño, pero que están arraigados en el corazón y en la mente, ¿no? El ir con papá, con mamá a esos lugares, dejan una huella, ah, pero esa huella queda en el corazón y en la mente de un ser humano. Hoy te quiero hablar de la huella que quedó en la humanidad, de la huella que marca la eternidad de toda persona. La huella que queda marcada como un antes y un después, como dice la palabra, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y viene una huella que aquel que reconoce a Cristo como Señor y Salvador es una marca, como un ombligo, para recordar que nacimos de nuevo. Y nacimos en el Espíritu, nacimos para salvación, nacimos para eternidad, muchas cosas que coinciden en esta domingo en el que comienza una gran celebración, eh, si pensamos en la resurrección, pero también comienza un tiempo de reflexión si pensamos en la crucifixión. Y no puede haber, dice, no puedes experimentar la rosa si no consideras las espinas. No puedes apreciar la belleza de una rosa si no te espinas, si no la tienes de cerca. Así es que hoy comienza un tiempo de sinsabores. Y bueno, pues este domingo hacemos una pausa a lo que veníamos haciendo, estudiando los 10 mandamientos. Nos quedó el último, no codiciarás. Y bueno, ese va a ser muy profundo. Pero coincide que antes de codiciar, que vamos a ver que es el resultado de la decadencia humana, antes de eso
Creo que cayó perfectamente el hecho de que llegó Semana Santa y vamos a recordar el por qué, el por qué vino nuestro Señor Jesús. Y vamos a recordar la razón de por qué necesitamos un Salvador. Y vamos a encontrar aquí, en este pasaje y en esta semana, los motivos de esas respuestas a la filosofía. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué vine? ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué he hecho? Preguntas que hablan de la eternidad, preguntas que tienen que ver con la conciencia, que tienen que ver con dejar de ser niños y vivir por vivir, dejar de ser niños y querer vivir simplemente jugando con nuestros carritos sin importarnos nada, vivir como adultos con responsabilidad, donde tenemos que preocuparnos por el dejar huella y el dejar algo para nuestros hijos. El cambio aquí es de ser infantil a ser maduro. Y digo infantil en muchos sentidos de la vida, ¿no? Hay adultos que tienen 70 años, que siguen viviendo como jóvenes, se visten como jóvenes, piensan como jóvenes, actúan como jóvenes. Y hay jóvenes que han conocido al Señor en un momento muy hermoso de su vida y están entrando incluso están entrando a la pubertad y ya saben quién es Dios, ya saben lo que esperan de Dios, ya saben lo que Dios tiene para ellos y qué maravilloso es esa juventud que está experimentando ya desde ahorita temor por el Señor. Y fíjate cómo lo digo, temor por el Señor, temor por fallarle, temor por irrespetar su amor. Qué hermosa protección, más que cualquier tesoro, más cualquier herencia. Lo mejor que podemos dejar en un joven, en un hijo, es ese temor por fallarle a quien te ha amado tanto. Hoy es día de recordar muchas frases que tienen que venir al corazón. Hoy es el día de la entrada triunfal del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y espero que no sea solo el recuerdo de la entrada triunfal del Rey de Reyes y Señor de Señores a la ciudad de Jerusalén, sino que hoy sea el recuerdo y hoy marque la entrada triunfal del Rey de Reyes y Señor de Señores a tu corazón y a tu mente. Ese es el objetivo al que quiero llegar en esta prédica, que la entrada triunfal del Rey de Reyes y Señor de Señores quede grabada en tu mente y en tu corazón y sea parte de la esencia de tu vida. Ese es el objetivo. Porque a final de cuentas, si te das cuenta y nos damos cuenta que nos dimos cuenta, somos temporales. Somos temporales. Todos tenemos un tiempo y un momento en que el reloj de la vida se acaba. ¿Qué pasa después? Te pregunto, ¿qué pasa después? ¿Qué te llevas contigo? ¿Tus carros, tu dinero, tus pertenencias, tus éxitos, tus medallas, tus títulos? ¿Qué te llevas? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta madura. ¿Qué hay después? Y es la pregunta que a muchos filósofos los ha llevado a imaginar, a pensar. Y en ese pensamiento, cuando no han estado aterrizados, sus pies no han estado sobre la roca firme, pues empiezan a flotar. Algunos flotan con algo y empiezan a flotar y de pronto se pierden e inventan cosas, inventan dioses, inventan sueños, inventan y inventan. Pero esas invenciones que ahora son modernas, supuestamente, han existido por mucho tiempo. Pero ¿qué ha permanecido? ¿Qué ha permanecido por mucho tiempo? Y lo único que ha permanecido por mucho tiempo es la certeza de que existe un Dios, la certeza de que Dios mismo se hizo carne, la certeza de que en la cruz está la luz para saber a dónde vamos. En la cruz está aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estamos por empezar la semana que marcó la vida de muchas personas. Y dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 13. Tomaron ramas de palmera,
y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, 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 que quiere decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Si todos recordamos la historia y la puedes leer ahí en el capítulo 2, esta entrada triunfal, donde nuestro Señor Jesús, en algunos evangelios, Marcos y Mateo, dice que envió a sus discípulos a pedir un burrito. Juan solo nos dice que llegó y encontró un burrito y se subió. Lucas dice que entró montado en ese burrito a la ciudad, que era un pollino. Y podríamos hablar de muchos de esos aspectos. ¿Quién era el burro? ¿Dónde estaba el burro? ¿Por qué el burro estaba ahí? Que si lo había preparado, que si ya había hablado. Leí en un comentario que algunos quieren elevar el hecho de que el Señor Jesús dijo que iba a estar ahí, que fueran y que iba a ver un burrito amarrado a la afuera de la casa y lo quieren elevar a milagro. Fue el comentario que leí, pero que esto posiblemente no era necesariamente un milagro, que pudiera ser que nuestro Señor Jesús, pues como vivía por ahí, estaba por ahí, conocía al dueño del burrito, ya le había dicho, oye, cuando venga, por favor, amárrame al burro allá afuera porque voy a llegar. Y bueno, si es milagro o no, no se trata del burro, la historia. O sea, no se trata de mí ni de ti. No se trata del burro. Que si estaba, que si no estaba, que si era pollino, que si era pollina, que si nunca lo habían montado. O sea, no quiero perderme en esos detalles, que si palmas, que si le pusieron palmas, que si eran las capas de las personas que lo estaban esperando y que las tiraban al piso para que pasaran y que significa que cuando el burro caminó sobre el manto de algunas personas es que la persona queda humillada a los pies del Señor que viene. Muchas prédicas muy hermosas y con muchos mensajes pudiéramos escuchar. Pero este versículo, el versículo 13, me llevó a pensar y a reconocer la gran bendición que tenemos en ese tiempo tú y yo. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Salieron a recibirle porque habían escuchado un milagro de él. Es más, si vemos los evangelios, acababa de pasar la resurrección de Lázaro. Mucha gente había conocido ese milagro, mucha gente había presenciado ese milagro. De hecho, por ahí leemos en los evangelios que los fariseos querían darle muerte no solo a Jesús, sino a Lázaro también, porque Lázaro representaba el milagro más grande de la resurrección. Y decían, si acabamos con los dos, o sea, querían acabar con esto, ¿verdad? Había toda una revuelta. Había mucha gente que había escuchado y estaban ahí. Y no solo estaban ahí porque habían ido a ver a un señor montado en un burrito, habían ido a Jerusalén porque está comenzando, 7 días después va a empezar la Pascua. Y la Pascua era un evento muy importante para el pueblo judío, porque era esa celebración que año con año el pueblo buscaba un animalito, un cordero, que no tuviera mancha, que no tuviera heridas, que no estuviera deforme, un corderito, un animalito que llegara al día de la Pascua y fuera sacrificado. Y esa sangre simbolizaba, esa sangre derramada simbolizaba el perdón de los pecados de esa familia por ese año. Así es que estaban llegando muchos judíos. Era una tradición que tenían años haciéndola. Tenían años desde la salida de la cautividad en el pueblo de Egipto. Salieron, si recuerdas, el pueblo salió y hubo una instrucción que sacrificaran un corderito y que pintaran con la sangre de ese corderito las puertas de la casa, y el ángel de la muerte iba a pasar y donde viera esa sangre no iba a entrar y no iba a tomar la vida del primogénito de esa familia. Así es que ellos recordaban no solo su salida de Egipto, sino el hecho de que no había muerto su hijo primogénito. Y bueno, históricamente, para el pueblo de Israel y para el pueblo en ese tiempo hebreo, el primogénito representaba muchas cosas. Cuando hablas del primogénito, hablas de la continuidad, hablas del nombre, hablas de la herencia, hablas de la propiedad, hablas de muchas cosas. Así es que el hijo primogénito era algo muy importante. Bueno, pues ellos recordaban que su hijo, su herencia, su historia, no había muerto y habían sido libertados. Así es que venía mucha gente y llegaban, por esto digo que según los numerólogos, decían que había millones de personas, no quiero decir si uno, dos, tres, pero eran millones de personas las que estaban ahí,
¿Cómo lo saben? Bueno, algunas veces hacían una encuesta, los sacerdotes, de cuántos era el número de animalitos que se habían sacrificado. Y si eran, por ejemplo, no sé, 1,500, 2,000 animalitos, pues representaba que 2,000 animalitos representaba cada uno una familia. Y si una familia era compuesta de 5 o 6 personas, pues ya ahí empezaba a aumentar el número de personas, ¿no? Entonces, por la cantidad de animalitos podían saber cuántas personas había. Se dice que había millones de personas. Entonces, las millones de personas van a lavar sus pecados. Y en ese momento que van a lavar sus pecados, viene entrando un personaje que había hecho un milagro, había levantado un muerto. Entonces la atención no solo es que vienen a lavar sus pecados, sino voltean y ven, wow, llegó este personaje que hace milagros. Vienen todos y se acercan. Ahora, cuando viene montado en el pollino, muchos recuerdan que había una profecía, porque acuérdate que en ese momento el pueblo de Israel estaba oprimido por los romanos. Estaban, si no esclavizados, estaban oprimidos. Y ellos querían libertad y querían ser de nuevo el pueblo escogido de Dios, con esa gloria que tuvieron cuando el rey David, el hombre con el corazón de acuerdo al Señor, había sido el rey de Israel. Un rey que durante su reinado de 30 y tantos años, no quiero decir cuántos, porque no me acuerdo, había sido esplendoroso, había sido magnífico. El pueblo de Israel fue el punto máximo del reino de Israel. Y ellos querían retomar esa gloria. Así es que había varias cosas. Venían para limpiar sus pecados. Venían y observan a este personaje que había hecho milagros poderosos. ¡Wow! Y además estaban listos para recibir a aquel que los iba a libertar. Así es que coincidía. A ver, vengo a lavar mis pecados, viene el que hace milagros, pero además viene ahora montado en un pollino, como dice la profecía, este debe ser el rey que nos va a liberar. Por eso, fíjate cómo dice el Evangelio. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirle. Y clamaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Esta última frase, el Rey de Israel habla de lo que había en el corazón de esas personas. Hosana, Hosana, que quiere decir bendito el que viene en el nombre del Señor, habla de que ellos conocían y sabían su dependencia a Dios. Sabían que eran el pueblo escogido de Dios. De tal manera que ellos, ese vocabulario, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, era un vocabulario normal o tradicional. Ellos hablaban así y hablaban, tenían, como dice mi abuelita, tenían al Jesús en la boca todo el tiempo. Era una forma de hablar. Tenían al Jesús en la boca todo el tiempo. Por otro lado, eh, el hecho de tirar las palmas es que estaban reconociendo invariablemente que el que venía era un gran personaje. Y discúlpame si hablo ahorita de un personaje, porque quiero poner en tu corazón lo que para ellos representaba a Jesús. Nosotros tenemos la gran bendición de ver ya la historia, de ver lo que pasó 7 días después. Pero aquí estamos leyendo algo que ellos no sabían y que ellos no percibían y no habían visto. Estamos leyendo el presente que para nosotros es pasado, que para algunos es, bueno, ellos estaban viviendo ahí y no sabían lo que iba a pasar 7 días después. Entonces está este corazón religioso, Hosana, Hosana, el que viene, vamos a ver al que hace milagros y además creo que por fin vamos a ser libres y vamos a ser de nuevo el pueblo. Por eso dice aquí, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. En el corazón de ellos estaba lo temporal, estaba el aquí y el ahora. Ellos querían ser de nuevo solamente el pueblo de Israel. Y por eso solo querían a un rey, a un rey. Pero ellos en sus palabras estaban hablando de 3 cosas que no se daban cuenta. Estaban haciendo referencia a los 3 oficios, a las 3 acciones, a las 3 funciones de nuestro Señor Jesús. Estaban hablando del profeta, la función de profeta.
Estaban hablando del sacerdote, la función sacerdotal, y estaban hablando del rey, de reyes y señor de señores. Y declaraban eso con su actitud, con sus palabras y con sus emociones. Ellos estaban esperando un rey que los libertara. Y como estaban sus ojos puestos en el aquí y ahora, cuando vieron que no venía a libertarlos ni a darles el reino, como sus ojos estaban puestos en lo que recibo ahorita, en lo que tengo ahorita, en si se sana mi amigo, si se sana mi familiar, si me dan un mejor trabajo, si me saco la lotería, si cambio de trabajo, eh, si encuentro novia, si mi matrimonio se compone, si mis hijos cambian. Como estaban sus ojos pensando en el aquí y ahora, cuando esto temporal no sucedió, gritaron 7 días después, o 6 días después, o unos días después, crucifícale, crucifícale. Como no vieron resueltas sus necesidades temporales, lo rechazaron, porque ellos querían a un rey y querían lo mío. Yo quiero el ahorita. ¿Cuántas veces has ido a la iglesia? ¿Cuántas veces hemos ido a la iglesia? ¿Cuántas veces has ido a la iglesia pidiendo algo? Pidiendo algo. Y cuando eso algo no ha sucedido, entra en el corazón, wow, una pequeña duda. ¿Cuántas veces las cosas no han funcionado como tú quieres, aunque has orado, y entra una decepción? ¿Cuántas veces ese milagro no ha sucedido y volteas así de rabito de ojo a ver si a lo mejor la patita de conejo te funciona mejor? Porque estamos pensando y estás pensando en lo temporal, en lo de ahorita. Era lo que el pueblo tenía. Por eso te digo que tú y yo tenemos una gran bendición y tenemos una gran responsabilidad, porque nosotros conocemos la historia, conocemos lo que sucedió y el porqué de la crucifixión. Ellos no conocían eso. Este pueblo no conocía eso y no conoció eso hasta 50 días después, cuando viene el día de Pentecostés y viene el Espíritu Santo y se revela con poder y empieza el cambio y la transformación y la predicación del Evangelio con otro sentido, con el sentido verdadero, el sentido eterno. Cuando ya no importa este tiempo, lo que importa es que tu vida está segura en la eternidad. Cuando ya no importa si en este lugar, en este tiempo, el que cometió un delito tiene que pasar tiempo en la cárcel porque ha encontrado perdón en el Señor. Y sabe, esta persona que está en la cárcel, que está cumpliendo un tiempo por causa de su delito, pero que su vida está segura en Cristo. No sabes la paz y la tranquilidad que un hombre en la cárcel tiene cuando sabe que su nombre está escrito en el libro de la vida. Yo lo he visto personalmente. Alguna vez he estado en la cárcel compartiendo y he visto personas tranquilas, esperando salir, pero con una seguridad de que no importa esto, porque su eternidad está escrita, porque han encontrado y han recibido el perdón de sus pecados a través de la sangre de Cristo. Wow, no sabes lo que es eso. No sabes la libertad que tiene alguien que está en la cárcel, la libertad en el corazón y en la mente de saber que sus pecados están perdonados, y, y alguien que está libre, que todavía no ha venido a eso, está preso, preso en su ir y venir, preso en el aquí y en ahora, preso en lo que no tiene y en lo que espera y en lo que anhela y en lo que codicia. La codicia la vamos a estudiar en 2 semanas, pero la codicia es la madre de muchas, muchas, muchas. Si bien es el último de los mandamientos, es el fundamento de muchos de los pecados, muchas cosas. Así es que ellos gritaban, según el Evangelio de Juan,
Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hablaban de estos tres oficios y es aquí donde quiero extender un poco esta explicación, que pudiéramos simplemente hablar del milagro de la cruz, hablar de lo que está haciendo nuestro Señor, pero quiero ir en orden. Quiero hablar de lo que pasó ese domingo, en ese tiempo y lo que debe suceder ahora, que conoces la historia en tu corazón. Ellos gritaban, Hosana, Hosana, hablando del rey, hablando del sacerdote y hablando del profeta. ¿Qué era un profeta? ¿Qué es un profeta? Bueno, por definición, un profeta es un vocero de Dios. Es aquel que habla en el nombre de Dios para el pueblo. Ese es un profeta. Ahora, no voy a caer ahorita en la discusión que si hay profetas ahorita, que si no hay profetas, que si los profetas terminaron. Solo quiero decir que en ese momento ellos sabían que un profeta era aquel que se levantaba y le decía al pueblo de Israel, así ha dicho el Señor. El Señor dice, así comenzaba. Y este mensaje después de esas palabras pudiera ser un mensaje de esperanza, o podía ser un mensaje de reprensión, o podía ser una profecía, algo de lo que iba a suceder. Normalmente los profetas, generalmente los profetas, hablaban de parte de Dios para, ¿cómo dice?, reconvenir al pueblo, para decirle, andan mal, estás mal. En palabras mexicanas dirían, la estás regando, mi chavo. Estás yendo por un camino equivocado. También las profecías hablaban de que cuando el pueblo estaba sufriendo, venía el profeta y decía, habrá libertad, hay esperanza. Tú estás seguro, porque vendrá el libertador. Así fue como vino varios profetas, ¿no? Y bueno, la función del profeta era hablar, era portavoz de Dios. Ahora, fíjate que el profeta normalmente hablaba, hablaba de lo que Dios iba a hacer y hablaba de quién iba a hacer esas cosas. Hablaba de lo que Dios haría y la profecía pues hacía referencia al que lo haría, ¿verdad? O sea, había un sujeto y un objeto de la profecía. Dios libertará a su pueblo. Dios sacará a su pueblo de la esclavitud. Esa era la profecía. ¿Qué estaba diciendo el profeta? Que Dios iba a venir y a libertar al pueblo. No se daban cuenta que nuestro Señor Jesús, cuando hablaba, hablaba de Él mismo, haciendo lo que Él mismo estaba diciendo que se haría. Porque Él hablaba de Dios y recuerda que Jesús, nuestro Señor, es Dios encarnado. Fíjate lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 12, versículos 44 al 50. Me gustaría que me acompañaras en tu Biblia, si la tienes a la mano. Y, y yo no estoy en contra de la tecnología, pero si puedes tener un libro en tus manos, algo que puedas tocar, algo que puedas... Claro, los jóvenes ahora dicen que el teléfono es mejor. Yo sigo pensando que tu libro, donde la puedas subrayar, te va, hay algo especial en la letra escrita, en lo que puedes tener en tus manos. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 44 al 50. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Te acuerdas que el profeta es portavoz de Dios? Bueno, aquí está diciendo que es eso. Dice, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará el día postero, en el día postrero. Porque yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de decir lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida, vida eterna. Así pues, lo que yo hablo,
lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Un profeta hablando de sí mismo, hablando de lo que él mismo haría, un profeta siendo el sujeto y el objeto de su propia profecía. Y en este versículo, esos versículos que pudiéramos analizarlo poco a poco, la idea principal es que aquí nos damos cuenta que nuestro Señor Jesús era el profeta de Dios, era Dios mismo declarando su propia profecía. El oficio principal, uno de los oficios se estaba cumpliendo. Jesús era la voz de Dios, Jesús era la luz del mundo, Jesús era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, Jesús es el Salvador, Jesús es el Rey, Jesús es el profeta por excelencia. ¿Y por qué digo profeta por excelencia? Porque cuando Él dice algo, se cumple. Porque cuando Él dice algo, se cumple. Su voz, su voz tiene poder para levantar a los muertos. Dijo, Lázaro, sal. También dijo nuestro Señor Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en el Hijo de Dios, aunque esté muerto en sus delitos y pecados, porque ¿cómo que estoy muerto? Sí, Pablo nos dice en Romanos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos quiere decir estábamos apartados de Dios, estábamos separados de Dios, porque delante de Dios no puede haber mancha, no puede haber dolor, no, digo, olor, no puede haber basura. Y cuando no venimos a los pies del Señor, estamos viviendo haciendo eso. Por lo tanto, estamos separados de Dios. Pero dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, quiere decir que una vez que creemos en Él, ya no estamos eh, pecando, estamos pecando. Pero la profecía es que el que esté, aunque esté muerto, vivirá. Quiere decir que aunque en este tiempo vas a seguir luchando con el pecado y no es un permiso para pecar, aunque en este tiempo vas a seguir tentaciones, vas a seguir teniendo tentaciones y no es una excusa para caer en esas tentaciones, lo que estoy diciendo es que tus ojos han cambiado. En este momento, tus palabras, para aquel que conoce a Cristo, dejan de ser un Jesús en la boca, para ser un Jesús en tu corazón. Un Jesús en tu corazón que, que te impide pecar, que te impide disfrutar de ese pecado. Oh, porque créeme, cuando conoces al Señor y pecas, cómo duele fallarle a Dios, cómo duele caer en esa tentación, cómo duele volver a pecar. Cuando vienes al Señor Jesús, te das cuenta que sigues apestoso. Perdóname si se oyen feas las palabras, pero sigues sucio. Y sabes que estás así y anhelas ser limpio por el Señor, pero andando en este mundo sales limpiecito con el domingo limpio de amor, limpio de todo, y se te cruza alguien en el camino y te vuelves a ensuciar. Pero cómo duele en el corazón, cómo duele en el corazón saber que Él vive en ti, que Él está ahí, saber que tu conciencia ya reconoce que no hay nada que puedas ocultar delante de Dios, que no hay ni un pensamiento, que tu palabra no ha salido de tu boca y ya la conoce Dios. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele fallarle a Dios? Y ese dolor es bueno porque te impide ensuciarte de nuevo. Ese es el temor del Señor, el temor al Señor. Tener temor de fallarle a quien tanto te ha amado. Ese Dios, ese Rey, ese Señor justo estaba entrando ese domingo. Y la gente solo tenía el Jesús en la boca y decía, Osana, Osana. Yo te estoy hablando porque tú y yo sabemos lo que pasó unos días después. Y sabemos lo que pasó 7 días después, que resucitó nuestro Señor con victoria, con gloria, cumpliendo la profecía de que el que, aunque esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Wow.
Hosana el que viene en el nombre del Señor. En el nombre del Señor es parte del segundo oficio, sacerdote. Nuestro Señor Jesús es el sacerdote por excelencia. ¿Qué significa sacerdote? Sacerdote significa intercesor. Eso es lo que significa. Intercesor delante de Dios. Es el intercesor entre el pueblo y Dios. Eso es lo que significa sacerdote. Tampoco quiero caer ahorita en discusiones si el sacerdote, el Padrecito Amaro, es sacerdote o no es sacerdote. Estoy hablando de mi Señor Jesús, el sacerdote por excelencia, el verdadero intercesor entre tú y yo, el, el Hijo de Dios que entregó su vida por ti, por mí. Aquel que en la cruz dijo las palabras que solo Él como sacerdote puede hacer. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esas palabras son poderosas. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Él se puso entre tú y entre Dios y yo entre Dios y tú. Porque yo por mis delitos y pecados merecía nada más que el castigo eterno. Y tú también, porque no hay salvación por obras. Nadie puede hacer nada a salvarse a sí mismo. El fuego de Dios estaba ahí esperando caer sobre ti, sobre mí. Y Él, en dolor, en la cruz, dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. El sacerdote por excelencia. Entregó su vida por ti, por mí. ¿Qué sacerdote es capaz de entregar? Él entregó su vida por ti, por mí. Él es el sacerdote por excelencia. Dice Hebreos 7:17, pues se da testimonio de él, que tú eres sacerdote para siempre, que tú eres sacerdote para siempre. A mi Señor Jesús, en la cruz, siendo su obra perfecta, intercediendo por ti y por mí. Wow, no quedan palabras a veces para decirle gracias. Y por eso te digo que como no quedan palabras para seguir teniendo el Jesús en la boca, es mejor que quede un corazón donde habite Jesús mismo. Es mejor que tu corazón sea el lugar donde reine Jesús, tu Señor y mi Señor. Dejemos de ser cristianitos de domingo. Dejemos de ser religiosos. Dejemos de ser lo que estas personas hicieron porque no sabían lo que hacían. Que se pusieron a poner palmas y a tirar sus mantos y Hosana el que viene en el nombre del Señor. Qué chocoso resulta eso cuando lo vemos desde el punto de vista histórico. Qué chocoso viene al corazón pensar que 7 días antes tirando sus mantos y Hosana el que viene y unos días después gritando, crucifícale. Qué horrible, chocoso es esa actitud, ¿no te parece? Pues créeme que así se ve cuando venimos el domingo, levantamos las manos y la semana hacemos nuestra voluntad. Qué, qué horrible. Qué horrible gritar un día, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y unos días después gritar, crucifícale, danos a este, ¿cómo se llamaba el que? Se me van los nombres porque, gracias compañeros, gracias hermano. Danos a Barrabás. ¿Qué? No sabían lo que hacían. Por eso te digo que tú y yo no tenemos excusa, porque conocemos la historia. Digo, si tienen excusa es que ellos no sabían, ¿verdad? No sabían lo que estaban haciendo. Y dijeron, danos a Barrabás, danos al diablo mismo. El pueblo está como está,
porque quiere seguir en su pecado. El pueblo está como está porque quiere llamar más de lo mismo para tener a alguien con quien compararse. Si traían a Rabarrabás, que era este ser sucio y grosero y escandaloso y pecador, era para que el pueblo religioso que gritaba Hosana, Hosana, tuviera alguien para decir, yo no soy como ese. Prefirieron compararse con un ser humano, y eso es algo de lo que tenemos mucho. Bueno, yo no me ensucio como él, yo no hablo como aquel, yo no digo, yo no robo, bueno, robo, pero no tanto. No se trata de compararme contigo, o tú te compares conmigo, o tú con tu compadre. Bueno, con mi compadre sí, porque fíjate que mi compadre, bueno, es otra historia. No se trata de compararnos entre personas, porque siempre, dice la Biblia, siempre va a haber uno más grande o uno más pequeño que tú. Y ahí es más de lo mismo. Si te quieres comparar con alguien, compara tu vida con el Señor Jesús. Compara tu vida con la obra del Señor Jesús. Porque al final de cuentas, Él fue hombre, como tú y como yo, con todas las tentaciones, pero sin pecado. ¿Quieres compararte con Él, con un hombre? Dios hecho carne. Dios hecho carne en la figura de nuestro Señor Jesús. ¿Quieres compararte con alguien? Compárate con aquel, como oíamos esa canción, no hizo lo que tú y yo hubiéramos hecho si tuvieran escupido en la cara. El Rey de Reyes y Señor de Señores, le escupí en la cara con mis pecados. Al Rey de Reyes y Señor de Señores, que me ha tendido la mano para levantarme, para abrazarme, y que te ha tendido la mano para levantarte y abrazarte, le clavé con mis acciones sus manos en la cruz. Al Jesús que con los ojos llenos de paz, llenos de amor, me vio en mi pecado y me dijo, y te dijo, y te dice, hijo, hija, ven, ven a mí, ven a mí, que te amo tanto, que estoy dispuesto a dar mi vida por ti. ¿Quieres compararte con alguien? Compárate con él. Y vas a ver que te va a sobrar amor y perdón para tu prójimo. Vas a ver, te va a sobrar mucho amor y mucho perdón para tu prójimo. Porque Dios te perdonó, Dios te lavó y me lavó, y me sacó de donde estaba y te sacó y te está dispuesto a sacar. Si estás en un lugar que no debes estar, si estás sufriendo, si estás pasando, ven a Jesús. Él te puede libertar, Él te puede dar vida eterna, porque Él es el sacerdote por excelencia. Él intercede por ti, por mí, todo el tiempo. Por eso dice que todo lo que pidas a Dios, lo pidamos en nombre de nuestro Señor Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 13, leemos al final, el Rey de Israel. Pues no solo es el Rey de Israel, sino es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es el Rey, es el Rey. Y debe ser el Rey de tu vida, y debe ser el Señor de tu vida, y debe ser porque, porque te conviene, porque es lo mejor, porque es lo mejor. Dice Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 y 16, al 16, perdón, hablando del Rey de Reyes. ¿Quieres ver por qué es Rey eterno y Rey magnífico y Rey todopoderoso? Dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16.
Apocalipsis. Por si no sabes, Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Digo, por si no sabes. Um, Dice versículo 11. Entonces viene el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y y con justicia juzga y pelea. Bueno, primero ya vimos la historia y conocemos la historia. Sabemos que el Mesías, el Rey de Reyes, vino montado en un burrito que representa humildad, que representa gracia, que representa paz. Vino para traer paz, vino para que tengamos un tiempo de gracia, para que tengamos oportunidad de ser perdonados si nos arrepentimos, si estamos dispuestos a cambiar. Pero en el futuro, que tú y yo sabemos que vendrá porque está escrito, porque vimos que nuestro Señor Jesús resucitó, y si Él resucitó y Él dijo que iba a suceder y sucedió, lo que dice el libro de Apocalipsis va a suceder. Va a venir ya no en un burrito, dice aquí, sino montado en un caballo, que significa poder y autoridad. Y el que lo montaba es fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Sus ojos eran como fuego, porque él atraviesa y ve todo. Delante de él nada queda oculto. Delante de él nada queda oculto. Él ve tu corazón y ve las intenciones de tu corazón. Y en su cabeza había diademas. Esta parte, cuando la leí, no sé, me hizo reflexionar en que cuando vino a ser intercesor, cuando vino a ser sacerdote, había una corona de espinas en su frente. Y esas espinas laceraban su mente y laceraban su corazón y lo hacían. eh, Cada espina representa tal vez, para ser poético, los pecados de la humanidad con los que cargó. Pero ahora dice que viene con diademas, muchas diademas, y la diadema representa victoria, representa triunfo, representa gozo, representa señorío, representa autoridad. Él viene porque ha quitado muchos de esos pecados, los ha lavado y los ha perdonado. Y dice además aquí que tenía un nombre escrito que solo él conocía. Versículo 13, y estaba vestido en una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos con lino, lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y la ira de Dios Todopoderoso. Y su vestidura, y en su vestidura, y en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vendrá con justicia para juzgar. No te equivoques, no te equivoques. Jesús declaró en el Evangelio de Juan capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad y definitivamente no hay vida fuera de nuestro Señor Jesús. No te equivoques, Él vendrá, pero vendrá con justicia. Cuando el tiempo de gracia se termine, cuando nuestro Señor Jesús venga, aquel que no se haya arrepentido de sus pecados, aquel que haya muerto sin arrepentirse de sus pecados, no te lo puedo decir con florecitas. Hay una condenación eterna. Aquel que esté en este momento, que Dios lo encuentre sin haberse arrepentido, sin reconocer quién es el Hijo de Dios, no hay vuelta de hoja. Así como nosotros vimos la historia de que aquel a quien le gritaron crucifícale,
resucitó y resucitó en un cuerpo sano y transformado y glorificado, porque no hay duda de que resucitó, y porque resucitó tenemos vida eterna, sí vendrá para juzgar. Por eso esta semana que hoy empieza con el sábado de gloria, el domingo de Ramos, perdón, que me voy a... que hoy empieza con el Domingo de Ramos, ese domingo en el que estamos listos para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesús. No se te olvide que entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección hubo una total, absurda rechazo y perdición, rechazando al Hijo de Dios. No te pierdas en esta semana, en tu vida. Hoy comienza, si nunca has escuchado el Evangelio, hoy es el día de salvación para ti. Hoy es el día en que tu vida puede ser transformada de adentro hacia afuera, no de afuera, no de palabra, no de Jesús en la boca, sino de Jesús en el corazón. Hoy es el día de salvación, porque mañana lunes no sé si pueda seguir vivo, porque ¿quién puede asegurar que mañana seguimos vivos? Y a Cristo hay que conocerlo y entenderlo y rogarle y aceptarlo en este tiempo, en esta vida, en este momento. No después, porque después nada puedes hacer ni podemos hacer. Por eso urge que todo aquel que no conoce al Hijo de Dios, que no conoce al Salvador, que no conoce al sacerdote, que no entiende sus profecías, que no lo ha aceptado como Rey y Señor de su vida, lo haga urgentemente, porque cuando Él venga, y vendrá, hay condenación eterna para aquel que lo rechazó. No hay de otra, no hay de otra. Si tú ya recibiste a Cristo, ya entendiste y aceptaste, estás tranquilo. No importa lo que pase en esta vida, ¿quién nos podrá apartar del amor de Dios? Dice Romanos. Muerte, enfermedad, problemas, economía. ¿Quién nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo nuestro Señor? ¿Quién nos puede apartar? Por eso un cristiano que entiende el amor de Dios, que entiende el perdón y que se esfuerza por agradar al Señor, no con obras, sino con el corazón, está tranquilo. Tú ves una persona y dices, ¿cómo puedes estar así en medio de... Está con gozo. Y gozo es una felicidad que no depende de las circunstancias, es una tranquilidad que no depende de las circunstancias. Yo te invito a que experimentes el gozo del Señor. ¿Cómo? Veniendo a sus pies, pidiendo perdón, arrepintiéndote, rechazando el pecado y aceptando la salvación. Esa es la vida aquí y el ahora. Una paz que no depende de las circunstancias. Ese es el regalo ahora. Oh, pero el regalo perfecto. Es ese momento en el que tus ojos van a abrirse delante del Rey, de Reyes, del Dios Todopoderoso, y lo vas a ver cara a cara y le vas a decir, Señor, gracias. Y Él te va a decir, entra en el gozo de tu Señor. Y entonces no habrá dolor ni más llanto. Por favor, por favor, arrepiéntete de tus pecados. Por favor, arrepiéntete y ven a los pies de Cristo. Porque lo que hay del otro lado dice que es el crujir y rechinar de dientes eterno. El crujir y rechinar de dientes por el dolor, por la amargura. No te quiero espantar, pero déjame decirte que es un lugar al que nadie puede describir. Es un lugar al que yo estaba destinado a ir hasta que entendí el amor de Dios, y no porque soy bueno, ¿entiende? No, no porque soy santo, no porque ya no peco,
sino porque he entendido el amor de Dios y porque he entendido lo que sucedió en la cruz. Por eso quiero hablarte a tu corazón y a tu entendimiento. No se trata de religión, no se trata de Jesús en la boca, no se trata de palmas, no se trata de fiestas, no se trata de obras. Se trata de conciencia, de aceptar a Cristo en tu corazón. No te atrevas a perderte en la oscuridad eterna. No te atrevas a perder a tu ser querido en la oscuridad eterna. Compártele el Evangelio. Compártele el Evangelio. Que se burlan de ti porque eres cristiano, que te rechazan porque eres cristiano, que te da pena porque eres cristiano. Hombre, al Rey de Reyes lo escupieron. No sé si sabías, pero la muerte en la cruz era lo más vergonzoso. Tan vergonzoso que los crucificaban, es decir, los colgaban desnudos, expuestos. No vemos eso en los cuadros porque nos da pena. Pero la realidad es que, de acuerdo a la tradición y a la historia, nuestro Señor Jesús estuvo desnudo en la cruz. No sé si te imaginas eso. ¿Hay vergüenza? El Rey de Reyes y Señor de Señores estuvo avergonzado ahí. ¿Qué te avergüenza predicar el Evangelio? ¿Qué te avergüenza decir, yo reconozco que Cristo, mi Señor, es el Rey de Reyes y Señor de Señores y está dispuesto a darte vida eterna si te arrepientes de tus pecados? ¿Qué es pecado? Es todo lo que le ofende al Señor. ¿Qué es pecado? Es todo lo que le ofende al Señor. Simplemente deja de tener esa compasión por ti mismo y agradécele la salvación que Él te ha dado. ¿Cómo puede tener salvación? Oh, solo diré a Dios, Señor, estas palabras me han dolido. Me han dolido porque me hacen ver que realmente tengo suciedad, que eh, soy todo lo que no te agrada, Señor. Tengo vicios, tengo esta relación, tengo estos pensamientos, tengo esta tendencia, que ahora entiendo que no te agrada porque tú no me hiciste así, Señor. Porque tú fuiste hombre y me enseñaste cómo podemos ser, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname por, y tú sabes en este momento por qué te debe perdonar. Me arrepiento de hacer y tú sabes qué es lo que tienes que dejar de hacer. Me arrepiento por pensar y tú sabes lo que tienes que dejar de pensar. Me arrepiento por buscar, por intentar. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento, ya no quiero seguir así. Ayúdame, Señor. Reconozco que esta tendencia me jala. No puedo, no he podido y sin ti no podré. Por eso, este día, hoy, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mis pensamientos, Señor. Dame vida, Señor. Dame vida para amarte, para respetarte y para declararte, Señor. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que moriste en la cruz para el perdón de mis pecados. Esa cruz que en unos días vamos a recordar qué significa y por qué está ahí. Pero hoy quiero decirte, Señor, que ya tú quitaste el velo de mis ojos y sé que eres real. Quiero estar contigo, quiero estar junto a ti. Abrázame, Señor, en el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Mis hermanos, no pretendo que esta sea una palabrería. He querido hablarte a tu corazón. Espero haber logrado el objetivo de decirte que en Jesús hay esperanza y hay vida eterna. ¿Por qué lo profetizó así? ¿Por qué Él intercedió? Porque es sacerdote y porque Él te puede dar vida eterna, porque es el Rey. Y si Él dice, se hace, se hace. Él es el Señor y si Él dice, haz, haces. Por eso es el objetivo, que reconozcas a Cristo, Señor, Salvador y Rey de tu vida. Mis hermanos, los espero. El viernes vamos a tener, con el favor de Dios, un tiempo especial como Viernes Santo.
y el domingo vamos a tener, si Dios nos permite, de nuevo una celebración de victoria. Hoy debía ser un mensaje que nos hablara así, tal como somos. No hay otra, no hay vuelta de hoja. Estamos sucios, te tienes que lavar. ¿Qué te puedo decir? Bueno, no que yo te pueda decir, ¿qué nos puede decir Dios? Estamos sucios, pero Él te quiere lavar. Los espero la semana que entra. Muchas gracias. Compartan la conexión, compartan esto, compartan con ustedes queridos. Yo los espero la semana que entra. Y muchas gracias por haber estado ahí. Mis hermanos y amigos, familia, gracias por estar aquí. Dios me los bendiga. Amén.